Habla Duan, que va a ser Perfecto. sobre el tema de gel bonding from a rigid substrate. Ya, muchas gracias. Eh, entonces tengo hasta las 3:37, supongo, una cosa así. Este trabajo empieza de discusiones de Carmen Calderer en la Universidad de Minnesota, en la Escuela de Matemática, con Supin Liu, que es director científico de Medtronic, que fabrica prótesis médicas, marcapasos, discos intervertebrales artificiales, implantes de rodilla, etcétera. Y es una de las dos compañías líderes en fabricación de prótesis en el mundo. Y bueno, se incorporó Carlos Garavito, que en ese momento estaba haciendo su doctorado con Carmen, Lorenzo, que estaba haciendo su taller de iniciación científica en la Católica, ahora está terminando su magíster en matemática aplicada en Nuremberg. Y ahora estamos trabajando también con Sichen Song, que es alumno de doctorado de Ron Siegel, que trabajan en farmacéutica en Minnesota haciendo experimentos, y Manuel Sánchez de Ingeniería Matemática en la Católica, que está ayudándonos con los experimentos numéricos. Bien. Entonces hay un primer ¿La artículo prótesis de qué Javier, es? de Ingeniería ¿Prótesis para...? Matemática en No, la no, Católica. no, 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 la Lorenzo, prótesis, no, ¿cómo se Song llama? y Siegel son de No, farmacéutica no, en no, no, Minnesota. me estoy refiriendo al objeto, la prótesis para qué, como... Ah, pueden ser marcapasos, discos de columna, Oh, o sea, intervertebrales, puede ser un rodilla, puede ser, o sea, mm, prótesis de todo tipo en realidad. ok, gracias. Entonces, hay un primer artículo en el Journal of Elasticity y un segundo que fue enviado ahora en febrero. Y entre todos los problemas que pueden interesarle a Supin y a Ron Siegel, que son los más aplicados, el que hemos estudiado es em, qué tan delgada tiene que ser la silicona que protege las partes metálicas para garantizar que aunque pasen muchos años, no se va a despegar del metal por el deseo de absorber más agua, más humedad del cuerpo, que en el caso en que permanece adherido al sustrato metálico. Entonces, lo primero es mostrar que hay polímeros que se hinchan más que otros. Aquí tienen un polímero muy rígido y un polímero más blando, y están pegados el uno al otro, y después se mete esta mezcla de dos polímeros en un contenedor con agua, y aquí hay un estado intermedio. Ahí pasa un tiempo y uno ve que en la dirección normal el polímero más transparente se ha extendido porque ha absorbido agua con respecto a su configuración de reposo, y eso crea tensión que produce una cierta curvatura hasta que la tensión se vuelve insoportable y finalmente se despegan. Entonces uno puede ver que aquí hay un factor de estiramiento bastante grande comparado con la longitud inicial. Aquí vienen otros experimentos realizados por Sichen Song, en donde tiene una placa de vidrio como la que uno pone en el microscopio, y encima hay un hidrogel, que es algo que desde el momento mismo de su fabricación tiene polímero y agua, un Eh, 20, Duan, una ¿sí, pregunta Roger? corta, que la escala de tiempo para que ocurra ese fenómeno antes que describiste, ¿cuánto más o menos? No sé. Sí, después, o sea, se supone en las ecuaciones que uno nunca llega completamente al equilibrio, la convergencia es exponencial, pero en la práctica, después de un par de días, por ejemplo, o incluso de algunas 10 horas, ya uno está con un estado de formación bastante cercano al final, Ok, al que gracias. ya después no se aprecian mayores cambios. Bien, entonces aquí hay un experimento en donde el hidrogel está adherido solo en una porción de la placa de vidrio, esta es la vista superior, y hay dos partes donde está
desprendido y de nuevo lo dejan un par de días y llega al equilibrio y uno puede ver que en las partes despegadas hay un desplazamiento lateral. Déjenme poner un rojo por aquí. Hay un desplazamiento lateral mayor que a medida que uno se aleja de la parte donde todavía está pegado. Aquí no hay desplazamiento lateral, aquí lo único que se va a observar en esta parte del medio es un desplazamiento hacia arriba, en la dirección normal al sustrato. Entonces, lo que pasa es que en la parte donde está despegado tiene la libertad de hincharse en más de una dirección y eso es lo que el hidrogel prefiere hacer, prefiere que sea en todas las direcciones y no solo en la dirección normal. Aquí pueden ver en la vista de la izquierda, la imagen que está a la derecha, pueden ver que en la parte donde está pegada crece más verticalmente. Y eso es porque verticalmente es la única opción, es la única dirección en la que se puede extender. En las partes donde está despegado, aunque se ve más bajito, en realidad el cambio de volumen es mayor, porque crece en las otras direcciones, crece a lo ancho y a lo largo. En cambio, en la parte central, donde solo se puede estirar en una dirección, termina extendiéndose más porque quiere aprovechar esa libertad lo más posible y aún así no es suficiente. En esta es una representación esquemática del perfil de desplazamiento y uno quisiera capturar, por ejemplo, la ecuación de esta curva, que tan rápido pasa hasta el modo libre desde la parte que está todavía adherida. Y bueno, lo que se sabe en la empresa es que si uno hace estas siliconas muy delgadas, puede estar 5 años dentro de un paciente o 30 años y no va a pasar nada. En cambio, si son muy gruesas, la motivación entrópica para despegarse puede ganarle a la energía de fractura que mantiene estas cosas pegadas. Así que la receta es hacerla muy delgada, pero estos polímeros sintéticos, ellos cada año sacan nuevas generaciones de estos polímeros sintéticos y tienen 20 prototipos y quieren decidirse rápidamente por uno. Y uno de los criterios que ayuda en la toma de decisiones es si hay algún prototipo en donde uno puede demostrar que no es necesario hacerla tan delgada comparado con otro prototipo. Así que les conviene tener un análisis más fino y cuantitativo sobre qué tan delgada tiene que ser la silicona o este hidrogel para que la prótesis no presente este fallo por desprendimiento. Bien, aquí hay otro experimento en donde simplemente se tiene uno de estos rectángulos de hidrogel y se sumerge en un contenedor con agua y uno espera hasta que crezca libremente y por ejemplo para estos hidrogeles se observa un factor de estiramiento en las 3 dimensiones de cercano al 49%. Con un aumento total de volumen de un 329%. Estos son experimentos que se hicieron. Para el experimento donde está completamente adherido al sustrato rígido, a la placa de vidrio, entonces la caricatura de que solo crece en una dirección está bastante bien, pero en realidad hay pequeñas desviaciones. En realidad hay un poco más de libertad en la parte de arriba del espécimen que en la parte de abajo. Y entonces este parámetro D es distinto del parámetro C porque al final es un poquito más ancho a medida que se aleja de la superficie que lo está confinando. Y bueno, pueden ser, por ejemplo, la diferencia entre D y C de 94 milímetros a 88 milímetros, o sea, la diferencia entre D y la longitud inicial, que eran 90 milímetros, es del orden de 4 milímetros. Es algo bastante pequeño a lo largo y algo parecido a lo ancho. Esta es la vista izquierda, entonces aquí estamos midiendo a lo ancho y F
tiene valores de 18,95 cuando el principio era de 15, o sea, hay una discrepancia de 4 milímetros, que son 2 milímetros hacia el frente, 2 milímetros hacia atrás. Ese es el orden de corrección que habría que hacer. Bien, entonces vamos a un modelo matemático en donde tenemos una configuración de reposo omega. Después tenemos U va a ser el campo de desplazamiento, X es un punto material al comienzo, Y es donde va a parar. El gradiente de deformación va a ser la identidad más el gradiente del desplazamiento. Y en la configuración deformada vamos a tener fracciones de volumen, cuánto es de polímero y cuánto es de agua. Estamos suponiendo que sumergimos estas cosas en agua. Entonces hay una provisión infinita de agua que puede entrar si quiere. Y la variable principal va a ser la fracción de volumen de polímero en la configuración deformada. Por una ley de conservación de masa, tenemos que phi está relacionado con el determinante del gradiente de deformación. Phi 0 es conocido, es este 20% de polímero que hay en el estado inicial desde su fabricación. O sea, ya desde la fabricación esta silicona tiene 80% de agua en su interior, pero es permeable, entonces se considera como un nuevo material en donde hay una fracción de volumen inicial de 0,2 y phi, que es la variable de estado, va a ser entonces 0,2 partido por j, donde j es el gradiente de la deformación. O sea que al final la incógnita es u y se puede escribir todo en términos de u a través del determinante. Y el modelo es que lo que uno observa en equilibrio resulta de minimizar una energía total que considera un término elástico que viene de la entropía de las cadenas de polímeros y sus cross-linkings, y una energía que también es entrópica, pero que es de mezclas, en donde está la entropía de las moléculas de agua, la entropía de las moléculas del polímero, y un término de interacción entre las dos especies, donde el parámetro de Flory es em, pequeño para polímeros que se hinchan mucho y grande para polímeros que son resistentes a mezclarse con el agua. Por este modelo de Flory-Higgins hay un Nobel de Química hacia el 91 por el ser capaz de predecir cómo se hinchan los polímeros. Bien, esta energía de Flory-Higgins está escrita así en la configuración deformada, pero la podemos llevar a coordenadas lagrangianas y entonces nos aparece una cierta función que al final es convexa en el determinante, y entonces estamos estudiando un problema de minimización de un integrando policonvexo, solo que la identidad no es una configuración de equilibrio, no es un estado de reposo, o sea, hay una especie de carga inelástica debido a la presión osmótica que, que tiene este perfil. Entonces, que la derivada sea creciente muestra que H es convexa, o sea que esto es un funcional policonvexo. Y bueno, al principio crece muy rápidamente, pero después es muy plana, lo cual está asociado con este logaritmo y tiene toda clase de consecuencias de inestabilidad numérica que hay que atender. Y bueno, queda poco tiempo. ¿Cómo lo puedo plantear? Tenemos el tensor de esfuerzos que proviene de de ese integrando, o sea, como la derivada de la densidad de energía con respecto al gradiente de deformación. Y eso nos dice que los esfuerzos van a tener una componente de resistencia elástica y van a tener una presión osmótica que tiene que ver con estas mezclas con el agua, con la otra especie. El estado libre de tracción es cuando estas cosas se equilibran, y eso nos da la ecuación para el factor de estiramiento en el experimento de swelling libre. Gamma aquí es la razón entre el módulo de corte, el módulo de cisallo, o sea, tiene que ver con rigidez elástica, y este
este parámetro, que es la constante de Boltzmann por la temperatura dividido por el volumen de una molécula de agua, que es del orden de 136 megapascales, y en el fondo nos da la escala en la que se mueven estas energías entrópicas de mezcla. Así que tenemos este parámetro gamma que determina de manera implícita cuál es el factor de estiramiento óptimo según este modelo, y eso nos permite recuperar el parámetro químico de Flori, el parámetro Ki que modela el hidrogel, porque en el experimento nosotros sabemos que creció por un 3,29, un 329%, o sea, hay un J de 3,29, conocemos el Phi0, así que conocemos este Phi estrella, y entonces tenemos todos los términos en la ecuación de equilibrio, incluido el gamma, porque tenemos el 0,13 megapascales del hidrogel, etc. Y entonces podemos recuperar el 0,35 para la composición química de este hidrogel. Bien, ahora llamamos L al largo, D al ancho y W, o sea, D al grosor y W al ancho. Tomamos variables adimensionales y tenemos entonces este perfil límite upsilon 1, upsilon 2, upsilon 3. Y aquí pasa algo bonito con el gradiente de deformación, y es que aparece la relación de aspecto D partido por L con una potencia negativa en algunas derivadas, lo cual significa que en el límite, cuando estas geles son muy delgados, estas derivadas cruzadas quieren ser cero, porque si no esta energía explota, eso es como heurísticamente. Pero además tenemos que el determinante del gradiente de deformación es una especie de conjugado del determinante de los gradientes en las nuevas variables. Así que se puede estudiar como un problema de elasticidad no lineal clásico, donde tenemos el determinante clásico, una función policonvexa, en un dominio que ahora es fijo después de reescalar. Eso nos da unas ecuaciones de Euler-Lagrange, que tienen unos eta inverso en algunos términos y unos eta cuadrado que son pequeños en otros. Entonces tenemos un problema de perturbaciones singulares con términos bastante no lineales que tienen que aquí determinantes de 2 por 2 y después una divergencia. Pero afortunadamente por la identidad de Piola, esos cofactores tienen divergencia cero. Entonces las ecuaciones se simplifican un poco y nos aparece este factor H segunda, la segunda derivada de la energía que venía de la entropía de mezcla, y eso como H era convexo, por estos logaritmos, por Boltzmann, aquí tenemos un término positivo y la positividad de este término va a ayudar un montón en el análisis. Entonces nos imaginamos una sucesión de rectángulos que tienen relaciones de aspecto que tienden a cero, y ya no lo vemos como un problema físico, sino que solo como un problema matemático. Queremos ver cuál es el perfil en el límite. Y para el caso en donde está completamente adherido, o en las partes donde está completamente adherido, gracias a la positividad de esta función h, podemos concluir que ciertos determinantes se anulan, y al final, viendo las condiciones de borde, de tracción libre arriba y a los lados, obtenemos una ecuación que es justamente del mismo tipo de la, disculpen, de la ecuación que determina el factor de estiramiento óptimo para el caso uniaxial. Entonces hay una competencia entre poder crecer en las tres direcciones y crecer de manera uniaxial, y el factor de estiramiento óptimo proviene de una ecuación que es justamente la misma que aparece en este análisis asintótico formal. Y eso permite concluir que en el límite la deformación es absolutamente uniaxial, que estos términos de corrección que yo mostré al principio de 2 milímetros para un lado, 2 milímetros hacia el frente, 2 milímetros hacia atrás, esos términos de corrección tienden a cero para películas cada vez más delgadas. Si uno pudiera hacer experimentos con películas tan delgadas como uno quisiera, con hidrogeles tan delgados como uno quisiera,
Entonces, proporcionalmente, esos términos de desplazamiento serían cada vez más pequeños porque el efecto del pegamento y de la rigidez de la placa de vidrio que no quiere crecer en la otra dirección se sentiría de manera mucho más potente. Ese es el resultado teórico y uno quisiera pasar desde este análisis formal asintótico a un análisis ya más riguroso de gamma convergencia. Ahora bien, con estos primeros calculitos, uno queda bastante contento de por lo menos capturar bien los órdenes de magnitud. Por ejemplo, en este modelo tan sencillo ya se predice un factor de estiramiento uniaxial de, disculpen, se predice un factor de estiramiento uniaxial de un 99% en la dirección normal, y cuando uno ve los experimentos, no es un 99%, es un 110% de extensión normal, pero no está tan lejos, o sea, no es exactamente lo mismo, pero es un orden de magnitud bastante razonable, lo cual nos hace, nos pone contentos con el modelo, que a pesar de ser tan simple, captura órdenes de magnitud comparables a los de los experimentos. Entonces, sí hay una diferencia relativa de solo un 5% entre la teoría y el experimento. Y ahí después vienen algunos cálculos numéricos para el problema del completamente adherido. Aquí nos guiamos por la barra de colores. Este es el color, marca el desplazamiento a lo largo de la silicona. Entonces, a la derecha es rojo porque está creciendo a la derecha, a la izquierda es azul porque está con desplazamientos negativos en la primera componente, o sea, está creciendo hacia la izquierda. Y crece del orden de 2,2, que son los 2 milímetros que mencioné en algún, o sea, disculpen, era 22 milímetros, sí, porque este 2,2 hay que multiplicarlo por 10 a la 1, entonces son 22 milímetros hacia cada lado. En total crece 44 milímetros comparado contra los 90 iniciales, nos da un factor de estiramiento de un 49%, tal como predice la teoría y como se había visto en el experimento. Estas primeras simulaciones corresponden al caso libre, sin placas por debajo que lo confinen. Y lo mismo se ve para la componente I3, o sea, el desplazamiento a lo ancho, que también pasa a ser de un 49%, y en la extensión vertical, bueno, se obtiene otra vez el 49%. Aquí los colores corresponden a la magnitud del desplazamiento. Ya, y aquí hay un resultado más interesante, que es cuando hay una una placa de vidrio que confina, o sea, cuando está completamente adherido, y entonces lo que se observa es una extensión casi completamente vertical, salvo por cosas en las esquinas donde tiene un poquito más de libertad como para desparramarse, es como que fuera un molde de pan o un muffin que crece un poco hacia los lados y no solo verticalmente. Y uno compara los números que obtiene la simulación numérica, y es un 93% de extensión vertical, que no está tan lejos del 99% y del 110% de las predicciones teóricas y de los experimentos. Entonces aquí también están estas vistas de lo que pasa hacia el frente y hacia atrás, y bueno, salen números bastante parecidos. Ya. Después pasamos a una situación súper simplificada en donde para el experimento mixto. Entonces, hasta ahora hemos discutido solo las asintóticas de cuando está completamente pegado, o los análisis de equilibrio para cuando no hay ningún factor de confinamiento, que es crecer en las tres direcciones. Pero después queremos ver cosas mixtas. ¿Qué pasa si empieza a despegarse? Y lo que viene a continuación es mirar la situación súper sencilla, en donde en vez de trabajar con un problema tridimensional, veamos como un primer paso un problema bidimensional simplificado, que uno lo podría imaginar como si en el experimento uno le pusiera unas placas al frente y atrás, a lo largo de las cuales se puede deslizar libremente, y entonces solo puede crecer a lo largo y hacia arriba, solo puede crecer en dos direcciones. Y en ese caso, el análisis asintótico lo que entrega es que hay simplemente dos modos de deformación.
uno en que crece en dos direcciones, otro que se estira solo en la dirección vertical, que se pueden conectar con una transición, con una capa de transición que es del mismo ancho que el espesor de la película. O sea, si tenemos una relación de aspecto eta, entonces también la transición de un modo de deformación al otro va a ser de orden eta y pagando energéticamente algo que es despreciable, que es de orden superior. Y aquí hay unas caricaturas, tenemos una configuración de referencia en donde hay algo que va de -1 a 1 y vamos a ver qué pasaría si solo estuviera pegado en un 30%. Entonces, en la parte donde está pegado, no hay desplazamiento hacia la derecha ni hacia la izquierda, todo el desplazamiento es vertical. Y en cambio, la parte que estaría despegada crece tanto horizontalmente como verticalmente, pero crece menos que la parte pegada. Ahora comparamos eso con qué pasaría. Y como pueden ver, estas longitudes son mucho mayores que las longitudes iniciales. O sea, aquí estamos realmente viendo algo que se hincha, que crece, que absorbe agua. Y ahora veamos qué pasaría si estuviera inicialmente pegado un 50% del gel. Entonces, la parte libre crece mucho menos hacia la izquierda porque hay menos parte libre. Y el caso extremo es cuando, bueno, ahí tenemos un 75%, el caso extremo es cuando cuando un 90% de la superficie está todavía adherida y entonces, como ven, no hay desplazamiento lateral. Ya, como al final solo hay dos modos de deformación, entonces la energía libre es delta por 1 menos delta, o sea, una combinación convexa según cuánto de la interfaz todavía está pegada, por la densidad de energía del estiramiento óptimo vertical y la densidad de energía del estiramiento óptimo en las dos direcciones, del estiramiento libre. Eso nos da un Energy Release Rate explícito que se puede comparar contra el Fracture Toughness y eso lo usan como guía el director científico de Medtronic a la hora de decidir por nuevos prototipos. Bueno, se me acabó el tiempo y incluso parece que me tomé el tiempo para